Los mediadores químicos son los que van a generar prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, al embarazo, ¿qué es lo que va a generar? Y eso que es una infección remota, lo decimos en las diapositivas, que han visto la teoría grabada. ¿Han visto? Fácil. Estas prostaglandinas pueden estimular una manera de montar a lo que es el útero. La musculatura del útero va a empezar a generar contracciones y lógicamente se va a dilatar el canal uterino. ¿Cómo se útero? Como decíamos, ¿dónde se da el embarazo? En las trompas de falopio. Listo. ¿Dónde está el útero? Cuando se da la fecundación, ¿dónde tiene que ser prácticamente movido este cigotito para lograr el útero? Desde aquí hasta el útero. Y aquí se va a dar todo ese proceso de desarrollo y crecimiento del producto. ¿Okay? La función del útero tiene que proteger, nutrir a ese producto. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa con estas prostaglandinas? Llegan directamente a la musculatura lisa de lo que es el útero y empiezan a generar contracciones. Y en el embarazo, cuando empiezan a punto de dar a luz, ¿qué es lo que pasa? Entonces estimula eso. Dos, este canalito, que es del útero, empieza a dilatarse. Por lo tanto, hay una puerta mayor y más grande para el paso de bacterias hacia el producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? El cuerpo dice, oye, en un momento nos están invadiendo. Uno, las prostaglandinas, porque hay una infección lejana, que puede ser en el dientecito, ¿no? Y en encía, nos están invadiendo, porque no solamente están mandando mediadores. ¿Qué tal si el paciente tenía diabetes? Sus defensas están bajas. ¿Los microorganismos van a lograr ingresar a lo que es nuestro sistema? Sí. Entonces nos van a mandar ¿qué? Uno, prostaglandinas. A través de los mediadores, prostaglandinas. A través del sistema inmunológico, como está fallando, las bacterias o sus productos pueden llegar también a lo que es el útero. Y me van a generar la misma contracción y dilatación de lo que es el canal. ¿Pero qué va a decir el organismo? Momento, cuidado, parece que hay una bacteria. Y si no estuviera con diabetes, su sistema inmunológico está bien, las bacterias no han logrado pasar, lógicamente estos mediadores, como hay una inflamación crónica, estas por sí solas igual van a empezar a causar problemas. ¿Ok? O sea, con dos vías, los mediadores químicos o bien los productos de una invasión, como lo que es los microorganismos de éter. ¿Me dejan entenderse ahí? Dos vías. Se rompe el esquema, los microorganismos logran entrar al organismo. Y esos productos o las mismas bacterias pueden llegar al útero. ¿Ok? ¿Qué tal si el sistema inmunológico está bien? Perfecto. Pero ya de pronto hay una reacción inflamatoria, donde siempre va a haber mediadores químicos, ¿ok? De inflamación. Y van a generar prostaglandinas que me van a estimular igual la contracción del útero y la dilatación del canal uterino. Ya. ¿Qué hagas? Como se ha dilatado y aquí empieza a haber también invasión de bacterias hacia el producto, el mismo organismo dice, vamos, ¿a quién se la vamos? Nos están invadiendo, va a pasar algo. Entonces, por eso que si viene el parto prematuro, dice el organismo, es prácticamente una situación de defensa natural del mismo organismo. Si no podemos salvar al producto, porque me están atacando por ambos lados, pues salvaré por lo menos a la madre y empiezan las contracciones y el niño nace. Parto prematuro antes de las 37 semanas, pero también al decir parto prematuro, ¿será que ese niño se ha desarrollado de completo? Bajo peso alto. La relación periodontitis-embarazo. Y en todo caso, ¿qué es? Parto prematuro y bajo peso al nacer. ¿Ok? ¿Cuánto es bajo peso al nacer? Menos de 2.500 miligramos.
¿Ok? ¿Hasta ahí entendido? Es bidireccional. ¿Y el embarazo qué hace la periodontitis? El embarazo se traduce en aumento de hormonas. Principalmente hormonas ¿qué? Estrógenos, progesterona. Y el aumento de nivel hormonal a nivel plasmático se traduce en que en el periodonto lo que va a pasar prácticamente es que se facilita o hay un aumento de volumen o facilita el medio para que haya inflamación. ¿Okay? Prácticamente lo que hacen estas hormonas es que a nivel de los vasos sanguíneos les genera una apertura o una entrada facilitada. Entonces, así como la periodontitis puede dañar el embarazo también aumenta más a la periodontitis. Y no solamente a nivel periodontal, porque si vemos el embarazo con el aumento de estrógenos y progesterona, ¿qué es lo que pasa? El medio también empieza a cambiar, lo cual favorece un pH más ácido, favorece a la periodontitis, sí, pero también favorece a qué procesos de caries. Entonces, evidentemente, diabetes no lo vamos a manejar nosotros como tal, y si lo vamos a manejar va a ser multidisciplinariamente, pero periodontitis y caries, ¿quién es el estomatólogo? Entonces, ¿cómo voy a manejar esos detallitos en un paciente embarazado? Eso tengo que llegar a ver. ¿Hasta ahí alguna duda? Embarazo, periodontitis o embarazo, parto prematuro y bajo peso al nacer, relación bidirección, nada. Lo mismo que pasa con la periodontitis y la diabetes, bidirección, nada. Le ayuda a que la periodontitis sea o se agrave porque disminuye el sistema inmunológico. Esta periodontitis genera mediadores a través genera lo que es prostaglandina y esto va a disminuir la resistencia a insulina. La diabetes o el azúcar se dispara en el paciente. En el parto prematuro, como les decía, estos mediadores van a llegar a lo que es la parte uterina y me van a generar contracción del músculo liso uterino. Por otro lado, dilatación del canal. La barrera es más grande para que entren microorganismos. El organismo tiene que ser expuesto. De ahí el hecho de que generes un parto prematuro. El embarazo, ¿qué es lo que hace? A nivel vascular, el periodonto me va a generar me va a facilitar la entrada de microorganismos. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Todo entendido? Fácil, ¿no? Sí, dice luego que se esté sonando. Esta es una manera reducida de entender esta cosa, que evidentemente es mucho más compleja que solamente esto. Hay otro tipo de cosas que tendríamos que estar hablando, pero el tema no es que sea como tal. ¿Ya? Entrar a la parte de microbiológica. ¿Qué más tiene antes de continuar? Hasta ahí la primera parte se basa más que todo en entender esas dos cositas. Pero también en entender que en el paciente sí o sí, ¿qué es lo que va a haber? Cambios fisiológicos, cambios psicológicos. ¿Cuáles son los periodos donde vemos mayor cantidad de presencia hormonal? Entonces, ustedes son mujeres, son más a pubertad, ¿qué más pueden pasar? Embarazo, ¿qué más pueden pasar? Menopausia, ¿sí o no? Y en eso es andropausia. Pero no nos volvemos tan locos. Pero son estados fisiológicos donde hay prácticamente la variación hormonal. ¿Lo ven? Y eso va a repercutir, como les decía, a nivel bucal, generar un medio ambiente ideal ¿para qué? Para que se establezca una periodontitis, para que se establezca una caries. ¿Ya? Pero otro punto que ustedes tal vez manejan, no sé, tal vez sí, tal vez no, pero sí o sí lo hablamos. No solamente son esos tres puntos donde hay alta carga hormonal, también hay cuando consumimos anticonceptivos. ¿Cuál es el mejor medio de protección para embarazos? ¿Les han dicho? ¿Por qué? Puede ser el implante, sí. Hay que ser parte más del derecho de evitar embarazo. Principalmente lo que me interesa es lo de la
La carga hormonal te está diciendo, puede ser implantes, puede ser anticonceptivos, puede ser un parche, puede ser el famoso chip. ¿Pero qué es lo que le está introduciendo al organismo de la mujer? Hormonas, ¿listo? ¿Cuáles son las hormonas principalmente usadas? Progesterona, pero también estrógenos. El levo, y hay otras más, levo, estatefiol y esas cosas. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que hace esto? A nivel del hipotálamo, la carga hormonal, a nivel del hipotálamo tiene que una misión, ir a inhibir la formación de gonadotropina. ¿Ok? La cual, si se liberará, va a ir a la hipófisis y va a generar dos hormonas más. A ver, era la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante, ¿qué es lo que hace? Es luteinizante. ¿Qué es lo que hace? Hace que el ovulito madure. ¿Ya? Porque necesitas madurar óvulos, ¿no? De un ovocito, óvulo. Es un proceso, ¿es buena la biología? Listo. Entonces esto se encarga de maduración. Y este luteinizante te dice, ya, óvulo maduro, libérenlo para que lo puedan fecundar. O liberación. ¿Ya? Hasta ahí. Pero si el exceso de hormonas llega al hipotálamo y inhibe la gonadotropina, ¿será que se va a dar maduración? Porque ya no va a formar la hipófisis ninguna de estas dos, peor liberación. Por lo tanto, los medios hormonales, chips, parches, todo lo que ustedes quieran manejar, inyecciones, son prácticamente de un 99% de efectividad. Ojo, no te salva de infecciones, de transmisión, ¿ya? Pero esto es lo que interesa. Pero lo demás es que es lo mismo. ¿Qué es lo que trata de simular esto? ¿Qué es lo que pasa cuando hay embarazo? Aumenta estrógenos, progesterona. Entonces, esos anticonceptivos tratan de simular un pseudoembarazo para que el organismo deje de formar gonadotropina. ¿Ya? ¿Por qué les hablo esto? Porque mientras haya alto componente de hormonas en nuestro sistema, o en el sistema de las mujeres, a nivel plasmático, va a haber un medio ideal para que la preventitis y la caries se den, o esos dos procesos den curso. Es más favorable para esos procesos, ¿comprenden? Entonces, en un paciente que está tomando anticonceptivos, yo también tendría que pensar en cómo prevengo las enfermedades que son de nuestra área, estomatológica, caries, periodontitis, principalmente, ¿no ven? Solamente para que sepan. Evidentemente tienen que manejar preservativo. Por si acaso, el preservativo es uno de los medios o anticonceptivos de basera que es menos efectivo, ¿ya? Porque lo demás que no lo saben usar y terminan rompiéndose, pues la verdad. Lo mejor es abstinencia. Evitas ITS, evitas embarazos. ¿Ya? Pero como eso no entienden en los pueblos, van a toparse con altos pacientes embarazados. Porque no, yo recuerdo aún en mi ciudad, yo estaba echadita en el pasto, ¡ay, eso no vas a sentir! No sé qué pasa. Entonces, ustedes se topan con un paciente embarazado, ¿qué es lo que me interesa? Prevenir principalmente. Pero ¿cómo prevengo? Ese es el detalle de algo que tenemos que ir hablando más adelante. La preventitis y el embarazo. ¿Cómo era? Relación bidireccional. Okay. La primera fase siempre tiene que ser preventiva. Lo que mencionaba en la teoría, hay que ser sincero, no todos los embarazos son deseados. Embarazo deseado, mamá muy colaboradora. Embarazo no deseado, mamá depresiva, no quiere saber de nada, todo. Es la verdad. Y para que haya éxito en este tratamiento o en cualquier tratamiento que nosotros queramos hacer, sí tiene que haber una colaboración del paciente. Si no, estamos. Lo van a ver en la primera parte. El embarazo es un estado fisiológico que implica cambios, ajustes, adaptaciones hormonales.
Por lo tanto, va a haber repercusiones fisiológicas y psico. ¿Cómo están ustedes en sus días? A ver, ¿se ponen algunas negonas, otras sensibles, sí o no? ¿Hay cambios emocionales, sí o no? Ahora, imagínense una embarazada. Es peor. En una menopáusica, ni las miren. Por eso, recomendación, no se metan con viejitas, ¿ya? Así, bueno, esto de la enseñanza no tiene por qué ser aburrido. Si hago algunos chistes es para que no se aburran, ¿ok? Listo. Entonces, como les decía, sí o sí hay un medio favorable a lo que es. Dos enfermedades que nos quejan a nosotros: caries, periodo y ¿por qué? Sequedad bucal, mayor sensibilidad de los dientes, saliva más ácida, cambios de la microbiota oral. ¿Sí? A esta paciente debemos estar nosotros concientizando. Si nosotros logramos un cambio en el paciente embarazado, concientizamos, educamos bien a ese paciente, tengo por seguro que el niño va a tener un buen futuro a nivel de lo que es patología bucal. Cuida mucho a sus hijos, más si son primizos. Pero brincaremos más con eso. Como les decía, el exceso de hormonas, la pubertad, el embarazo y la menopausia. No podemos dejar de lado lo que es el embarazo. En el punto de embarazo hay algo bien interesante. Si se dan de cuenta, alguien que ha dado a luz posparto no se puede embarazar como 6 meses, ¿no ven? ¿Sabían? ¿Y eso por qué? Porque, como les explicaba aquí, hay estrógenos, hay progesterona que va al hipotálamo y inhibe gonadotropinas, decían, ¿no ven? Cuando nace el bebé y empieza la etapa de lactancia, en vez de estas hormonas, lo que empieza a ver es prolactina, que es igual a otra hormona, que va a ser lo mismo. Va al hipotálamo, le dice, no queremos gonadotropinas, por lo tanto, no hay maduración del óvulo, bueno, no hay formación de 2 hormonas más, folículo estimulante, luteinizante, no hay maduración del óvulo, no hay liberación del óvulo. Entonces, por lo tanto, hasta los 6 meses, siempre y cuando haya lactancia, o se fija, ¿ya? Psicología, paciente que no está con ganas de colaborar, estamos fritos, no nos va a ir bien. Lo que nosotros tenemos que hacer, contrarrestar las manifestaciones durante los diferentes fases de la evolución fisiológica de la etapa del embarazo y lactancia. Lactancia y embarazo no pueden ir separados. Y de hecho no deberían ir separados ningún tipo de momento fisiológico donde haya alteración hormonal. ¿Ok? De ahí el hecho de por qué preguntan ustedes su FUN y demás, ¿no? Si está en plena menstruación, algo eso no se hace. No. ¿Por qué? ¿No se ve afectado la coagulación? ¿Están perdiendo hierro las mujeres en este instante? O sea, ¿se dan de cuenta? Cuando hablamos de algo hormonal, sí o sí hay cambios fisiológicos, no solamente cuando hablamos de embarazada. Si no hay cambios fisiológicos, hay cambios psicológicos, porque en esos días son insoportables ustedes también, ¿no es que no? Entonces, ya, como les decía, la relación del embarazo periodontitis, bidirección, nada. Esto ya lo hemos visto en la primera parte, es lo mismo que les explicaba. 37 semanas, antes de las 37 semanas, parto prematuro. ¿Cuánto es el peso o considerado peso bajo al nacer? Que se atracen en ese punto. Sistema cardiovascular. Ay, aquí tenemos que tener cuidado. Eclampsia, preeclampsia. ¿Qué es la eclampsia? ¿Qué es la preeclampsia? Vamos. Ojo, primer punto, para trabajar con un paciente, ustedes tienen que generar una historia clínica certera. Y en historia clínica sí o sí les pide hacer una toma de presión arterial, ¿sí o no? Y esos pacientes, ¿por qué nunca les hacen a los que vienen a la clínica? Y si estuviera embarazada y ella no sabe, porque muchas no se enteran de inicio. Porque bueno, de esto es que a partir de la semana 20 recién va a haber problemas. Pero ¿qué tal si sin querer en la etapa de organogénesis estamos colocando anestésicos, recetando fármacos de categoría C y demás? O sea, si usted la clínica como que queda un poco vacía, ¿no ve? Si yo les aconsejo algo. ¿No quieren tener problemas? Sean detallistas. ¿Quieren que las cosas les salgan bonitas? Sean detallistas. No se conformen con lo que a veces aparentemente es, ¿no? Ah, esto nomás es y ya estoy. No, ustedes busquen más allá. Tal vez nosotros en la clínica tratamos de simplificar una historia clínica, sí.
Pero, ¿por qué hacemos eso? Porque se supone que el estudiante ya ha vencido semiología, semestre más. Entonces, si viera algo que no está yendo o algo raro en el paciente, yo creo que ya tendrían que tener una noción. Este paciente no nota con una fase de tal, nota que tiene estos signos, me está contando esto. Creo que tiene algún tipo de problema, pero no lo estamos viendo así. Están confiándose en que viene la historia clínica y listo, ya no, ya está. Y no me han tirado bola, solamente quieren aprobar el paciente. Ojo, cuidado que el consultorio se meta en el problema por no prácticamente poner en práctica lo que han aprendido en semiología. Por eso me dirán, pero doctor, en clínica intermedia sería. No, pero ustedes ya han aprobado eso. Nosotros hacemos lo básico solamente para ahora un poquito proyectarnos más a lo que es nuestra parte clínica. Pero vemos que hay bastante falencia, no de las cátedras, sino del estudiante que está dejando de lado ciertos conocimientos, no los está poniendo en práctica. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ver el aumento de la presión sistólica. Miren, para preeclampsia basta que llegue a 140, 90 miligramos de mercurio en la diastólica, pónganme ojo al char, que a ese paciente ni me lo toquen. Todo es interconsulta, ¿ok? Si el paciente estuviera llegando a 160, a 110 miligramos de mercurio, está a punto de convulsionar. Esa es la famosa eclampsia. La preeclampsia, evidentemente, es el aumento súbito de lo que es la presión arterial, pero la eclampsia es por culpa de este aumento, podemos llegar a generar convulsiones en la paciente, o la paciente va a generar convulsiones por este estado. ¿Ok? Siempre tomen. Paciente embarazado, presión arterial. ¿Cuántas veces le tomo? Por lo menos después de que llega unos 10 minutos descansa, le tomo unas 3 tomas y hago lógicamente mi promedio. ¿Ok? Aquí están todos los signos que pueden ver en lo que es la preeclampsia, que esto igual ya lo hemos visto en la primera parte. Vamos, factores de riesgo. Estoy tomando ciertos puntos, ¿ok? Porque en la teórica grabada ya está grabado eso. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio me interesa mucho a lo que es por el síndrome de hipotensión supina, ¿ok? A partir de la semana 28 hay tanto crecimiento a este nivel del vientre materno que lógicamente va a comprimir diafragma, va a comprimir pulmones y otros órganos que están también acá abajo, ¿ok? Listo. De ahí el hecho de que tienen incontinencia urinaria, ¿ya? Pero como hay un nuevo ser, exige mayor presencia de oxígeno, pero allá su volumen le está cortando espacio a los pulmones. Entonces, por ahí, de ahí el hecho de que la paciente, nuevamente a partir del final del segundo trimestre, tercer trimestre, está bien Disney, camina un poco y ¿se han dado cuenta? Sí, pero en mi sillón, ¿qué es lo que me interesa? La vena cava inferior. La vena cava inferior no puede ser prácticamente apretada por el peso del vientre, porque voy a generar prácticamente que el paciente se me desmaye en consultorio. Por lo tanto, aunque tenga una imagen de eso, a este pacientito sí o sí le tengo que colocar algún tipo de almohada para que este peso no me aplaste la vena cava inferior, porque si lo dejo aquí, mira, va a haber presión. ¿Ok? A partir de la semana 28, una almohadita en el lado derecho para que el paciente esté recostadito, y nunca la vamos a trabajar de posición supina, o sea, echar. Por lo menos tenemos que tener una vinculación aceptada. Pero la almohadita nos ayuda bastante. ¿Ok? Cambios hematológicos. La diabetes y su relación, habíamos hablado de que es bidirección. ¿Ok? Listo. Hasta aquí estamos. No duden. ¿Ok? Si ustedes ven, sí, han pasado semiología, ¿no ven? Las 4 P's y demás. Si ustedes tienen alguna duda, no puede, o sea, no duden en pedir laboratorios de hemoglobina glicosilada, glicemia. Nosotros lo hacemos, somos parte del personal médico. ¿Por qué no hacemos? Aquí están los datos. Menor a 5.7% normal, más allá hasta 6.4% prediabetes. Entonces los pacientes embarazados sí están en este punto. ¿Okay? Mayor a esto, diabetes. La glicemia, la normal, 70-80 decilitros o miligramos de decilitro. La glicemia, de 100 a 125, prediabetes, diabetes, de 126 para adelante. Las radiografías. No tenemos tanto problema hoy en día porque
seamos sinceros, los equipos actuales ya no tienen la dosis radiográfica de rayos X como antes, ¿no? Se dice que para tener una alteración teratogénica por radiografías dentales tendrían que ser miles, que no llegamos. De hecho, hay más radiación cuando tú generas un vuelo a otro departamento, a otro país, un vuelo en avión, y no les pasa nada a los bebés, ¿no? Pueden viajar, ¿sí o no? Entonces, con esto no tengamos tanto problema. Pero lo demás que la mamá no lo va a entender. La mamá que desea a su hijo está tan preocupada que hasta los mínimos detalles dice, no, doctor, es que desconfío, ¿no? Hay que explicar, hay que concientizarnos, ¿no? Ahora, si en última instancia puedo evitar una radiografía, háganlo mejor, ¿ok? Vamos a ver después cómo. Vamos, aquí creo que se nos queda. Los fármacos, prácticamente el tipo A y B, C, D y X. En el tipo A, lo único que van a encontrar ahí vean, son vitaminas y elementos que van a ayudar al sistema o al organismo para estar bien. Porque fármacos como tal, en el grupo A, que no genera ningún tipo de alteración o efecto teratogénico en el paciente, no hay ningún medicamento. Todos están en el D, los que podemos usar nosotros. Y lógicamente a partir de ahí en el C, en el E y en el S. ¿Okay? ¿Cuáles son los que más utilizamos nosotros? Y nosotros deberíamos saber que vamos a utilizar cómo. Que evidentemente hay ciertos riesgos, sí, pero por favor, sí o sí con confianza. Amoxicilina, ácido clavulánico, cefalosporinas, eritromicina, metronidazol. Y casi la mayoría de los que yo voy a utilizar y necesito para un proceso infeccioso están aquí. Siempre hay que explicar a la mamá que hay un mínimo riesgo, pero el riesgo es mínimo. Y aparte hay que ver riesgo benéfico. Si viene el paciente con un inicio de un proceso agudo, infeccioso, no voy a decir aguántese. Ese proceso va a avanzar y eso va a perjudicar mucho más al bebé que darle ciertos medicamentos, ¿verdad? Entonces eso hay que ver. Señora madre, usted no tiene por qué aguantar un dolor, porque esto puede empeorar y eso sí le va a mandar inclusive a perder a su hijo. Parto prematuro por la inflamación a distancia, la perioditis es eso, y una infección no será peor. ¿Está bien? Entonces siempre hay que concientizar. Entonces en el marco del grupo B, nosotros sí podemos trabajar. A partir del grupo C, D y X, todo es hospitalario. No se hagan a los supermanes, no se hagan a las jefas, a las que yo lo puedo manejar todo. Yo sé que sí, pero no es recomendable por eficacia. A partir de este grupo, sí o sí tiene que ser tomado en lo que es a partir del segundo nivel. Hospitalario, controlado, multidisciplinario. Nosotros a lo mucho vamos a llegar hasta acá, pero cuando veamos más adelante veremos cómo. Como les decía, los que más utilizamos. Para infecciones, ¿qué es lo que más utilizamos? Amoxicilina. Y si es que acaso ha pasado más de 3 a 4 días del proceso infeccioso, ácido clavulánico. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque sabemos que a partir del 3 y 4 días la microbiota de este proceso va variando más que todo a qué? A gran negativos y anaerobios. Y la amoxicilina no es tan efectiva en presencia de anaerobios y gran negativos. Por lo tanto, tengo que darle con ácido clavulánico. De ahí el hecho de que el doctor, cuando le doy ácido clavulánico y cuando no. Primeros días del proceso infeccioso hay predominancia de gran positivos y aerobios. Amoxicilina, ideal. A partir del tercer, cuarto día, traten siempre de manejar ácido clavulánico. ¿Ya? Pero se puede dar una embarazada, se puede estar. Metronidazol. El metronidazol también es utilizado en procesos infecciosos en nuestro caso, porque a veces hacemos mezcla de qué. Por lo menos yo lo hago en pacientes que sé que no tienen muchos recursos, porque la amoxicilina ácido clavulánico es muy cara. Pero el metronidazol es muy efectivo con gran negativos y anaerobios. ¿Ven? ¿Y si mezclo amoxicilina más metronidazol? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí, se puede, chéveres. Y aún así están en el grupo B. Quiere decir que en una infección, a un paciente sí podría hacer una combinación de amoxicilina más metronidazol, que es efectivo para procesos infecciosos, ¿okay? Ya sea en niños, madres embarazadas o pacientes que no estén embarazados. Esa mezcla es muy buena para trabajar procesos infecciosos en lo que es la cavidad oral. Si es que hay recurso, amoxicilina ácido clavulánico, sí. La efectividad no es que varía mucho. Sí se ha notado que
El ácido clorhídrico es mucho más efectivo, o un poco más efectivo que la mezcla amoxicilina-metronidazol, sí, pero ambos van a generar un efecto deseado. ¿Ok? ¿Y se puede utilizar en embarazadas? Sí. Otra alternativa que utilizamos mucho, si no fuera, ¿qué tal si es alérgica a la amoxicilina? ¿No? Clindamicina. 700 o 600 miligramos vía oral. Pero lo lindo de la clindamicina es que también puede ser utilizado vía intravenosa. Y eso, pero como les digo, va a ser hospitalario. ¿Ya? Doxiciclina, grupo D, no lo miramos siquiera. Acitromicina y eritromicina para pacientes alérgicos a amoxicilina. Había podido, sí puedo utilizar. Ahí está, pues. Porque a veces la duda es eso, ¿no? ¿Ahora qué le medico? Está embarazada y yo solamente sé de la amoxicilina, ¿no? Ahí está su tablita de resumen en pocas palabras para lo que nosotros podamos manejar en consultorio. Si vemos un proceso muy exacerbado, muy agudo, con otro tipo de repercusiones, yo mando derivo a hospital. No te derivar, no te hagas a los cancheros. A lo mucho que puedo hacer es mandar, si veo esto, inmediatamente inyección de penicilina y derive a su hospital. ¿Lo ven? Lo más que puedo hacer. Si puedo manejarlo, el paciente no tiene compromiso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente no tiene compromiso sistémico por el proceso infeccioso, yo lo manejo en mi consultorio. Si hay compromiso sistémico por el proceso infeccioso, yo lo derivo. Y si voy a manejar en consultorio, aquí están los medicamentos que podemos utilizar. Doctora, consulta, más o menos ¿cuánto se puede hacer el programa? Dependiendo, cada cápsula en su momento estaba entre 7 a 11 lucas y tienes que tomar como 21. ¿Cuánto te sale? Es caro, ¿no? En cambio el metronidazol está a $1 y la amoxicilina a $1, unos 50, digamos, $2 en comparación a ese otro programa. ¿Sí o no? Es que también tienen que ver el factor socioeconómico del paciente. Tienen que ver dónde están parados. ¿Qué tal si yo le digo en mi rural amoxicilina, ácido clorhídrico? Hay farmacias, llegará. Pero sí hay metronidazol en lo que es el esquema de los centros de salud. Y sí o sí hay amoxicilina. Entonces, cuidado, estén diciendo, ¿ahora qué hago? Entonces, ya, ni modo, amoxicilina nomás, y veremos qué pasa. Nada. Puede utilizar porque el metronidazol está en el esquema del sistema público. ¿Ok? La clindamicina está en el sistema del sistema público. ¿Ok? De ahí que he escogido esos medicamentos para que hablemos un poco de eso. Ibuprofeno. Si vamos a buscar la analgesia del paciente embarazado, todo paracetamol. ¿Ok? Aunque aquí dice, no es recomendable a partir de la semana 20. Ya. Pero yo prefiero trabajar mucho más en el origen del dolor que estar medicando. Porque si la paciente viene con una pulpitis, hemos dicho que, ¿será que podemos utilizar anestésicos? Si es lo beneficio, ahorita vamos a ver eso. Pero prefiero trabajar en qué? En el origen del dolor. ¿Ok? No estar llevándome como que, no, pura pastilla de manera porque no puedo colocar ciertas cosas, no puedo hacer esto, lo otro, ¿ver? Porque si sin querer queriendo yo le doy ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno y otros medicamentos más, lo que me da miedo es esto, el aborto espontáneo, el cierre del conducto arterioso fetal. Porque inclusive el diclofenaco en este grupo, ¿ok? Entonces no antes de la semana 20. Pero si pienso en controlar analgesia, entonces vamos a la máxima dosis que se permite según kilogramo peso en un paciente. ¿Cuánta es la dosis máxima de paracetamol o acetaminofén? 15. Dosis máxima, para adultos, no de niños. En un día, ¿cuánto pueden tomar? Digamos, una hora. Porque la embarazada sabe. Máximo 4,000 miligramos, 4 gramos. En 4 dosis, entonces quiere decir que tendría que estar tomando sí o sí este paciente 1 gramo cada 6 horas. ¿Ok? Para ayudar un poco en el dolor, sí o sí, porque eso es lo que hace el paracetamol. En dosis normales más va a trabajar como antipirético, algo analgésico. Si quiero estimular y mejorar su acción analgésica, me voy a las dosis altas. Lo mismo pasa cuando hacemos dosis de gramo peso, te dice de 10 a 15. 10 en un éxodo 11 y demás, pero quiero mejorar mucho la potencia analgésica, trabajo con 15.
En un niño, si quiero mejorar mucho la potencia analgésica, sinergismo con ibuprofeno. Ibuprofeno, paracetamol en sus máximas dosis, kilogramos peso, es muy efectivo para bronquitis en niños. No es que no. A mí me ayuda para pacientes que no están aptos a colaborar, complicados, que sé que no me van a dejar, porque lo demás es eso, ¿no? Llega directamente el paciente con dolor y piensa que nosotros ya vamos a hacer todo, ¿no? A veces es traumados. Pero tienes que ver, ¿no? A ver la intensidad del dolor y demás. Y a veces yo agarro, listo, Dorpiril es muy efectivo. Mezcla de paracetamol con ibuprofeno. Y es efectivo, le doy por 3 días. Ahí sí me interesa que hagan dosis de kilogramo peso. Para el niño, ¿no? ¿Listo? Pero en un paciente no puedo mandar Dorpiril porque el ibuprofeno está contraindicado antes de la semana 20. No diclofenaco, no aspirinas, solo paracetamol. Entonces, si yo quiero generar analgesia, además del dolor, vamos al origen del dolor. Si es una pulpitis, voy a tener nomás que tomar, voy a tener nomás que generar uso de anestésicos, ¿ok? Porque me puedo complicar más la vida con ciertos medicamentos. Y a veces el paracetamol va a ser un efecto, pero no el deseado. Categoría A, otro punto, como les decía, no hay más que algunos elementos que ayudan al organismo, pero en el B, aquí tenemos algunos medicamentos más que están en las diapositivas. ¿Ok? Y eso es más. Anestésicos locales. Entonces, en la analgesia, paracetamol. Si el paciente es manejable, voy a tener que hacer uso de anestésicos, por ejemplo, pulpitis. Ahora, ¿qué anestésico es el indicado? Ese es el punto. ¿Ok? El único indicado en pacientes embarazados o embarazadas es la lidocaína. Cuidado, estén pensando. Prohibido la articaína, no se utiliza mente, no se utiliza buque. La única es la articaína, con vasoconstrictor. ¿Ok? Articaína no, lidocaína. Perdón, ¿me estás entendiendo? Sí, lidocaína es la única que se va a permitir en un paciente embarazado, ¿ok? Y como les decía, hay ciertas posiciones que nosotros podemos ver según las semanas, ¿ya? O en esa parte del anestésico, como les decía, ¿qué es lo que le va a hacer más daño al bebé? No se preocupen por sacar fotos, quieren eso, su representante, que sea, dígame, le voy a pasar. Creo que es igual, de hecho, no sé si les han hecho llegar al dispositivo. Pero no a todos, tienes que pasar a todos, bien. Aunque le he pasado también a su representante, no sé qué. Pero sí me han pedido como 3 o 4 personas. Yo pensé que era para todos. Me escriben nomás, no se hagan tantos ruidos, ¿ya? No es para pasarla, no está bien. Ok, es mañana tal vez no sea, ¿no? Ya, la información va a cambiar. Hay que actualizar esto. Como les dije, ¿qué es lo que más va a causar estrés, tensión y problemas? Inclusive generar más problemas es que la paciente piense que realmente aguantándome el dolor mi bebé va a estar bien. Esa ansiedad, ese estrés va a generar peor daño al niño. Y no solamente en la parte fisiológica, sino también en la parte psicológica. ¿Ok? Entonces eso explíquele, señora, es menos complicado, me va a traer menos, o le va a traer menos problemas al bebé el uso adecuado de un anestésico para calmar su dolor, que usted se esté aguantando. O que solamente toma medicamentos, porque los medicamentos también en exceso generan alteraciones. Peor si es que se automedica, que sí o sí el paciente, ¿qué es lo que hace? A veces, lo primero, ibuprofeno, es que a veces no consultan, tenemos que nosotros hablar. Entonces, posiciones, en el primer trimestre, como os decía, puedo hacerlos rotundamente supinos, sí, 165 grados, echado total, sí. El segundo trimestre, máximo hasta 150 grados, y en el tercer trimestre, 135 grados, pero siempre con la almohadita en el lado derecho para evitar lo que es la compresión de la vena cava inferior. ¿Ok? Para evitar lo que es el síndrome de hipertensión. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Este proceso llamado disbiosis, que habíamos dicho que prácticamente la caries es disbiosis infecciosa polimicrobiana por alteración en la alcohología del biofilm o una enfermedad azúcar dependiente, disbiosis azúcar dependiente, porque siempre hemos dicho que
El azúcar es el que detona este proceso. Si no existiera el azúcar, tal vez el proceso de caries sería más fácil de controlar. Pero somos un mundo de azúcar de el azúcar está en todo. Tratar de revertir la disbiosis es nuestro punto, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar al paciente desde lo que es nuestro fuerte, caries, periodontitis o gingivitis. Para lo cual, lo que nosotros tenemos que ver, y les decía cuando hablábamos de lo que es ICAS, la terapia no invasiva de las lesiones de caries aplica en todos, en código 1, 2, 3, 4, 5, 6, de lo que es ILAS. Y ILAS tenemos que recordar solamente la puntita de todo un iceberg, ¿no? Hasta que llegamos las 4D de caries K, que engloba todos los factores existentes para que el proceso de caries se dé. Por eso lo hemos visto prácticamente en ICAS. Pero esta terapia no invasiva de caries aplica en todos los pacientes, embarazados, no embarazados, grado 1, o sea, con código 1, código 0, 1, 2, 3, de ICAS, sí, a todos. Eso es lo que tengo que hacer yo para poder controlar de alguna manera el proceso de caries, para evitar que haya esos descensos de pH extremos. ¿Ok? Entonces, la terapia no invasiva de lesiones de caries se basa en estos 4 puntos: asesoramiento de dieta. En la madre hay asesoramiento de dieta, pero la madre empieza a comer todo. Si ya de pronto sus hormonas y demás hacen un cambio fisiológico y un medio favorable a caries y periodontitis, su alimentación viene a detonar todo esto. Porque las mamás embarazadas nuevamente, opción 1, tienen muchas náuseas. Opción 2, y no quieren comer mucho. Opción 2, empiezan a comer azúcares, cosas grasosas, saladas y demás. Lo cual siempre va a repercutir en una consecuencia: aumento de peso y a veces aumento de presión arterial. Esto es una cadenita ya. Pero tengo que ver de alguna manera que esta paciente embarazada empieza a comer más saludable, verduras cocidas y demás. Pero favorables ¿a qué? A que no me generen, o sea, no me activen el proceso de caries. 2, control del biofilm. Si de pronto un paciente normal debería lavarse 3 veces la boca, un niño, ¿cuántas veces debería lavarse la boca? Sí. Ok. Si cada media hora baja el pH por culpa de los restos alimenticios, ¿qué pasa ahí? Se dice 3 veces al día porque la mamá o adulto desayuna, almuerza y cena. Pero el niño desayuno, entre mes, más dulces, y generalmente siempre entre comida y comida son cosas muy azucaradas, carbohidratadas y demás. Entonces se le pide a la mamá que por lo menos sí o sí se cumpla las 3 veces al día, y que sí o sí se lave la boca al niño cuando veamos golpes fuertes de azúcar. ¿Qué tal se ha comido pastel después de un cumpleaños? Ni bien llego a casa ya le lavo, no espero a que pase la noche, o sea, ya he acabado mi cumpleaños a las 3 y voy a esperar a las 8 para lavar, porque hasta las 8 son como prácticas 3, 4, 5, 6, 7, 8, son como 5 horas, donde cada media hora desmineralización, 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 desmineralización. ¿Ok? Debería lavarse más seguido los niños, pero es difícil de conseguir eso. Este otro punto, estimulación de saliva, la misma alimentación, sí. Y decíamos que el punto de elevación a nivel plasmático de estrógenos, de progesterona, me disminuye en cierto modo la cantidad de saliva. ¿Sí o no? ¿Hemos mencionado? Sí. Por eso es que el medio bucal de no engrasar es más favorable a lo que es periodontitis y caries. ¿Cómo estimulo entonces? Hidratación, full hidratación. Alimentos que generen masticación. Sí, pues. ¿Ok? Ahora puedo utilizar inclusive estos. La linaza se conoce como un sustituto de lo que es la saliva, ¿ok? Saliva artificial natural, porque puedo comprar también saliva generada por laboratorios. Pero la linaza hace un buen efecto para ayudarnos si es que acaso la estimulación o el flujo de saliva es muy disminuido. ¿Por qué les digo eso? Porque todo bien, si evidentemente el proceso o el estado fisiológico de embarazo disminuye en cierto modo la cantidad de saliva, ¿qué tal si la paciente en cierto momento ha generado hipertensión? Y la hipertensión le van a dar ciertos medicamentos. Esos medicamentos me disminuyen mucho más la saliva. Por eso el paciente con hipertensión, varón y demás, ¿se dan cuenta que tiene boca seca cuando está en tratamiento? Porque los medicamentos generan que haya hiposalivación. Entonces, ¿qué tal si está pasando por ese proceso? Ahí sí tengo que recurrir a agentes que me ayuden a estimular la saliva,
como el xilitol, chicles de xilitol puede ser, o linaza, o alimentos que estén constantemente generando masticación, porque la masticación también hace que se estimule formación de saliva, ¿no ven? Aplicación periódica de fluidos. El paciente embarazado necesita fluidización constante. Su boca es ácida por el exceso de hormonas en boca. Por lo tanto, este paciente no me lo van a tener como que sí de aquí a 3 meses, ¿ya? Barniz por lo menos una cada 15 días. El mejor producto para trabajar con embarazadas o la presentación para mí siempre es todos los barniz. ¿Ok? Barnices Flowrat. ¿Ya? Terapia microinvasiva. En los pacientes embarazados, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que prevenir. Lesión mínima que vea, tengo que generar algo. Uso de sellantes, uso de resinas infiltrantes y demás. No van a dejar nada, ningún cabo suelto. Peor si están trabajando. Si viene a su consultorio un paciente embarazado, es porque quiere que realmente la dejes así, impecable, toda protegida. Y la protección o nuestro trabajo no viene solamente en restaurar lesiones de caries, sino también prevenirlas, ¿no ven? Entonces vamos a generar todo un trabajo desde la prevención y mínima invasión. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo hago, por ejemplo, en pacientes que tengo cavidades muy profundas y no me quieren aceptar una anestesia porque a veces en nuestros niños son intercos? Puedo utilizar, ¿qué? Removedores. ¿Han escuchado de lo que es Brix 3000? Papacario. Son removedores enzimáticos que lo que lindo, te colocas en la cavidad, lo dejas 30 segundos y te separan químicamente lo que es retina afectada de lo que es infectada. Inclusive raspando así como si fuera un frasquito de mermelada, la dentina que tiene que irse se va. Y no necesito estar colocando anestesia en mi paciente embarazado, porque el paciente es muy susceptible. ¿Comprenden? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago con estos Brix 3000 o Papacario? Técnica trapos. Si tengo que hacer algo a mi paciente y no quiere aceptar la anestesia, aquí nos comento es que están hechos para niños, sí, pero la mamá también lo puede necesitar en su estado de embarazo. Porque quiere estar tranquila. Por favor, no me pongan anestesia, no quiero. Puedo aguantar el dolor, pero eso le va a hacer más daño al bebé. Entonces, ¿por qué no tener en cuenta lo que son removedores químicos? Una muy buena opción. Pulpitis. Si tengo que generar analgesia, lo hago de esta manera de paracetamol en su máxima expresión. Pero vamos a atacar al dolor. Si tengo que utilizar anestésico, que era lidocaína y vasoconstrictor, es mucho mejor que estar exponiendo a la paciente a dolores o días eternos de dolores. Es mucho más complicado. Quisiera explicar unos días lo que tenemos para pegar el doctor. ¿Ok? Eso es lo básico del paciente embarazado. Hola, ¿cómo es este? Ya. De todas formas, les voy a pasar. Ahora tenemos que pasar material a clase, si no me equivoco. Y ahí lo vamos revisando, mis jefes. ¿Sí?